esa manera. Bueno, pues entonces creo que estamos listos en esta tarde para empezar nuestro servicio, nuestra predicación, perdón. Y en las semanas pasadas, las pasadas 7 semanas, hemos estado básicamente estudiando el Evangelio según San Mateo, amén. Ya hemos dicho que Mateo era un recaudador de impuestos, un hombre judío que recaudaba impuestos para Roma. En otras palabras, que Mateo no era, como podemos decir, un modelo a seguir de acuerdo al pueblo judío. El pueblo judío se sentía oprimido por el gobierno de Roma y utilizaba a personas de descendencia judía para cobrarle los impuestos a ellos. Entonces, ¿por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque si tú quieres mandar a alguien a representar o a anunciar algo acerca de un rey al pueblo judío, lo más lógico sería mandar a alguien que fuera respetado por ellos, ¿verdad? Pero el Señor hace todo lo contrario. Él envía a un hombre que era considerado enemigo del pueblo judío, aunque era parte del pueblo judío, a anunciar muchas cosas muy importantes y a revelarnos muchas cosas muy importantes. Entonces, como le digo, el día de hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y aún seguimos en la primera sección del sermón que empezamos la semana pasada, ¿verdad? El sermón conocido mundialmente, universalmente, como el Sermón del Monte. Y entonces hasta este momento, ¿verdad? Mateo nos ha mostrado a Jesús como el Rey, el Mesías que había sido, profetizado y prometido al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, a través de todos sus profetas. También Mateo nos muestra qué clase de reino él vino a establecer, porque hasta ese tiempo el reino que parecía que estaba ganando la delantera era el reino de este mundo. Y también Mateo nos muestra la clase de discípulos que él llama a seguirles, ¿verdad? La semana pasada, en las bienaventuranzas, Jesús nos enseñó cómo es la cultura del reino de Dios. Jesús nos mostró el carácter que debe distinguir a quienes pertenecen a su reino, los hombres y las mujeres y los jóvenes que pertenecen a su reino. Son esta clase de personas. Son pobres en espíritu. Son personas que lloran por ver el pecado en la humanidad. Son personas humildes. Son personas que anhelan y tienen hambre de la justicia de Dios. Las personas que son discípulos de su reino son personas aquellas que son misericordiosas con los demás. Son personas limpias o puras de corazón. Son personas que procuran hacer la paz y Él les llama pacificadoras. Y son personas que permanecen fieles a Dios aún en medio de la presión y de la persecución de este mundo. E inmediatamente, después de describir el carácter de sus discípulos, el Señor Jesús ahora nos revela el propósito de sus vidas: hacer que el reino de Dios se haga visible a los ojos de todo el mundo. Las bienaventuranzas describen el carácter que la gracia de Dios está formando en nosotros, hermano. Así que en esta tarde Jesús nos enseña cómo esa transformación debe hacerse visible delante de los demás. Mateo 5, 13 al 16, la Biblia dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero.
y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. El primer punto está ahí en tu folleto. El reino que Jesús trae no tiene como propósito permanecer oculto. Su propósito es que se haga visible en la vida de sus discípulos. Hay una obra invisible, hermano, que Dios realiza es en el corazón. Y esa obra no la puedo ver yo, no la puedan ver las personas que están a tu alrededor inicialmente. Y con frecuencia el arrepentimiento comienza en ese lugar donde nadie más puede ver lo que Dios está obrando contigo. Yo no puedo ver cuando Dios está tratando contigo. Yo no puedo ver cuando estás llorando o estás sufriendo y estás clamándole a Dios que te perdone por sus pecados. Y ahí es con frecuencia donde el Espíritu Santo de Dios comienza produciendo convicción en las áreas más ocultas de nuestro corazón. Ahí también comienza nuestra verdadera rendición hacia el Rey de Reyes. En un proceso que muchas veces, como te decía, nadie más puede percibir. Pero el reino de Dios no fue diseñado para permanecer oculto o para esconderlo. Llega el momento en que la obra de Dios, en que la obra que Dios está haciendo en nuestro interior, comienza a hacerse visible a través de nuestra manera de vivir. Amén. La humildad de la que habla Jesucristo debe hacerse visible en nuestras vidas. La misericordia de la que habla el Señor debe hacerse visible en cómo tratamos a los demás. La pureza de la que habla el Señor que debemos tener debe hacerse visible en cómo hablamos, en lo que vemos. Y la paz de la que habla el Señor debe hacerse visible cuando en vez de buscar confrontaciones, en vez de buscar dividir grupos, procuramos la paz de todo corazón. Y la obediencia de nosotros hacia Dios también debe hacerse visible en todo y en todos. Amén. Así que Jesús no forma discípulos para que se mezclen con el mundo al punto de que nadie pueda reconocer que pertenecen a su reino. Él no nos salvó, hermanos, para identificarnos como cristianos y mantenerlo en privado, mientras nuestra manera de vivir delante del mundo da la impresión que nada ha cambiado en nosotros. Jesús mira a sus discípulos y les dice así de frente, como cuando te estoy hablando en esta tarde: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Estas palabras hablan, hermano, identidad en esta tarde, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, la identidad siempre trae consigo una responsabilidad. Si Jesús nos dice que somos la sal y la luz de la tierra, pero también nos dice cómo debemos vivir. Ahí en tus notas, Jesús llama a sus discípulos a ser sal en un mundo que es en decadencia. Otra forma de decirlo sería que Él nos llama a ser sal en un mundo que se está echando a perder. Cuando escuchamos la palabra sal, la mayoría de nosotros pensamos en el salero que está sobre la mesa, ¿verdad? Pensamos en algo que usamos para sazonar la comida. Pensamos en algo pequeño, en algo muy común, en algo cotidiano. Pero en el primer siglo, cuando Jesús pronunció estas palabras por primera vez, la sal tenía un valor muy diferente al que tiene hoy. Era un recurso sumamente valioso. Era un recurso sumamente útil e indispensable.
La sal no se utiliza únicamente para dar sabor a los alimentos en ese tiempo. La función principal de la sal era preservar los alimentos y retrasar su descomposición. Así que en un mundo donde no existía la refrigeración, la sal impedía que los alimentos se echaran a perder con más rapidez. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, está haciendo una declaración acerca de quiénes son sus verdaderos discípulos. Pero también está diciendo algo acerca del mundo en el que todos vivimos. Por un lado nos dice que sus discípulos tienen una función preservadora, así como la de la sal. Por otro lado, está afirmando que este mundo va en decadencia. Y si somos honestos, hermanos, eso no es difícil de reconocer en nuestros días, ¿verdad? Pero el verdadero peligro no es que el mundo vaya en decadencia. Jesús ya conoce la condición del mundo, ¿verdad? El verdadero peligro es que el pueblo de Dios, los que decimos que somos sus discípulos, olvidemos cuál es nuestra identidad. El pueblo de Dios no fue llamado a vivir como vive el mundo, amén, sino reflejar una vida diferente, marcada por la santidad, preservando lo que es bueno y enfrentando la corrupción con la gracia y la verdad de Cristo, amén. Dios no nos ha llamado a ser diferentes simplemente para llamar la atención. Dios no nos ha llamado a ser ásperos con la gente o a ser hirientes con la gente. Él no nos ha llamado a vivir con arrogancia. Jesús no nos ha llamado a defender la verdad sin hablar misericordia, ni a mostrar misericordia sacrificando la verdad. Pero sí nos ha llamado a vivir con una santa distinción, amén. La vida del pueblo de Dios, hermanos, debe reflejar una diferencia evidente entre todo y entre todos. No debemos pensar como piensa el mundo. No debemos permitir que la cultura defina lo que es bueno y lo que es malo para nosotros o para nuestros hijos. La Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No debemos edificar nuestra vida alrededor de los mismos ídolos que tiene el mundo. No debemos edificar nuestras vidas alrededor de los mismos miedos, de los mismos deseos desordenados de la carne, del mismo orgullo que el mundo, del mismo enojo que tiene el mundo, ni del mismo egoísmo que caracterizan al mundo. La sal cumple, hermanos, su propósito, precisamente porque es distinta de aquello con lo que entra en contacto. Nosotros siempre estamos entrando en contacto con el mundo. La pregunta es, ¿somos diferentes al mundo o nos estamos mezclando con el mundo? Jesús dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, deja de ser útil. Esto es una seria advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Una iglesia que ha cedido, fíjate bien, a comprometerse con el mundo, ya no puede preservar lo que Dios quiere preservar. Una iglesia que permanece escondida no puede confrontar la decadencia que la rodea. Una iglesia que se parece al mundo no tiene nada diferente que ofrecerle al mundo que está perdido.
si nuestros hogares se parecen a los hogares del mundo, si nuestros matrimonios funcionan igual que los del mundo, si nuestra manera de hablar es igual a la del mundo, si nuestras prioridades son las mismas que las del mundo, entonces debemos preguntarnos con toda honestidad en esta tarde si realmente estamos viviendo como la sal de la tierra. Ahora bien, vivir con una santa distinción no significa aislarnos del mundo. La sal solo cumple su propósito cuando entra en contacto con aquello que debe es preservar. Amén. La sal no cumple su propósito permaneciendo en el salero. De la misma manera, cuando Jesús nos llama a ser sal, nos está llamando a llevar la gracia y la verdad de Cristo a los lugares donde más se necesitan. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano José Solís, si pasa, es aquí al frente conmigo. Muy pronto, como anunciaba, tendremos nuestro día de servicio a la comunidad. Es un día en el que, como iglesia, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar que mi hermano hable al respecto. Amén. Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es José Solís y soy parte del líder de Surf Team. Una vez al año hacemos un servicio grande donde toda la iglesia los juntamos y servimos la comunidad. Este año los juntamos con Sleep in Heavenly Peace. Es un non-profit que hace camas para niños que duermen en el suelo. A frente tenemos el código, si se quieren registrar para servir ese día. Pero lo que hacemos nosotros, camas. Nosotros construimos las camas y las entregamos a familias que no tienen camas para sus niños. Este es un evento donde nosotros sí podemos ser las manos y pies de Cristo. Muchos de estos niños no tienen lugares donde dormir. La familia no tiene suficiente dinero para comprar una cama para sus hijos. Este es algo que pues, nosotros como iglesia los podemos reunir, ponernos en acuerdo para ir y servir la comunidad, para ayudar a toda la comunidad para tener camas. A frente en el lobby tenemos fotos de todos los servicios que hemos hecho. Hemos entregado más de 400 camas en Houston. El julio 11 vamos a hacer 40 camas. Eso significa que 40 familias van a tener camas para tener para sus hijos. No te vayas, José, quédate aquí un momento conmigo. Te voy a decir algo sinceramente del corazón, hermano. Así es como se ve la sal y la luz de Dios. Amén. Así es como se ve la sal de la tierra. Y José, como es un hombre humilde, un hombre de bendición, lo que él no mencionó es que él ahora lo ha nombrado el presidente de esta organización. Del capítulo es de Clear Lake. Así que gracias, José, por tu servicio a Dios, por ser los pies del Señor Jesús, y estoy honrado grandemente de que seas una persona que sirve con nosotros en Life Church y en Life Iglesia en español. Amén. Un aplauso a nuestro hermano. Eso es ser la sal de la tierra. Amén. La sal de la tierra es el pueblo de Dios, negándose a pasar de largo frente a una necesidad. Amén. Por eso quiero animarlos a participar en esta tarde como lo hacía nuestro hermano José. Nuestro pastor principal les envía este mensaje. Él quiere ver familias sirviendo juntas en ese día. Él quiere ver que nuestros jóvenes sirvan en ese día. Él quiere ver que nuestros adultos sirvan en ese día. Él quiere que entendamos que la obediencia visible no siempre se expresa con actos extraordinarios. Él quiere que entendamos que a veces las cosas tan simples como construir una cama
pueden ser de bendición para una familia o para un niño. Porque aunque usted no lo crea, hermanos, esa es una de las grandes verdades, aún en el siglo, en el tiempo que estamos viviendo. Hay niños alrededor de esta comunidad que aún viven y duermen en el piso. Así que muchas veces la obediencia visible consiste tan sencillo como algo como construir una cama para un niño cuyo nombre quizá nunca lleguemos a conocer, pero a quien el Señor Jesús ya conocía y amaba mucho antes de que nosotros supiéramos de la existencia de este niño. Amén. Tenemos que ser claros, no somos salvos por nuestras buenas obras, ¿verdad que no? Pero quienes han sido salvos deben estar siempre dispuestos a hacer buenas obras, ¿verdad que sí? Y estamos claros que no servimos para ganar el amor de Dios. Servimos porque ya hemos recibido el amor de Dios, ¿verdad que sí? Así que Jesús llama a sus discípulos a ser luz en un mundo que vive en la oscuridad. La sal responde a un mundo que es en decadencia. La luz es la respuesta a un mundo que vive en oscuridad. Así que una vez más, Jesús nos dice algo acerca de su pueblo y algo acerca del mundo. Él dice que sus discípulos son la luz del mundo y también nos revela la verdadera condición del mundo, la cual es un mundo que vive en oscuridad o en las tinieblas. Pero esta oscuridad de la que estoy hablando en esta tarde no se limita a la maldad que todos vemos por todos lados. No se limita a la maldad que es tan evidente a nuestro alrededor. No se limita a los crímenes. No se limita a los robos, a los maltratos físicos. Esa oscuridad no se limita a nada de esas cosas que son muy visibles delante de nosotros. La oscuridad de la que está hablando el Señor aquí también es ceguera espiritual. Es la confusión que nos quiere hacer caer el mundo. Es cuando el mundo nos quiere engañar. La ceguera espiritual también es una vida separada de Dios. Es una humanidad que busca identidad fuera de su Creador. La oscuridad es una humanidad que busca su identidad fuera de la palabra de Dios. Es una humanidad que busca libertad y santidad y que busca propósito en la vida sin tener que reconocer ni rendirse a Jesucristo. Y en medio de esa realidad, Jesús mira a sus discípulos y les dice: ustedes son la luz del mundo. Pero debemos entender correctamente lo que Jesús nos está diciendo aquí. Nosotros no somos la fuente de esa luz, ¿verdad que no? Jesús es la verdadera luz. Él fue quien entró en un mundo lleno de oscuridad. Él es quien pone al descubierto el pecado y al mismo tiempo ofrece su gracia al pecador. Él es quien viene a vencer las tinieblas, amén. Así que cuando Jesús nos llama luz, no nos quiere decir que produzcamos nuestra propia luz ni nuestra propia gloria. Lo que Él está diciendo es que quienes somos verdaderamente sus discípulos, reflejamos su luz. Su verdad se refleja, hermanos, en nuestras palabras, en cómo le hablamos a los demás. Su amor se refleja en nuestra compasión por los demás. Su santidad se refleja en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y su presencia, si la presencia de Dios vive y mora en nosotros, se hace visible por medio de personas llenas del Espíritu Santo que lo llevan a lugares cotidianos en la vida. Ahí en tus notas, la vida de un discípulo
no está destinada a permanecer oculta. Nuestra fe debe hacerse visible en nuestra obediencia a Dios, en nuestro valor para defender la verdad, en nuestra compasión por los perdidos y en la manera en que llevamos la presencia de Cristo a nuestros hogares, a nuestras relaciones, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras escuelas y comunidad. Amén. Jesús dice en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ¿verdad que no? También dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. De la misma manera, hermanos, una fe que es genuina, tarde o temprano, se hace visible en frente de los demás. Y no porque estemos tratando de impresionar a nadie, no porque busquemos el reconocimiento de las personas, no porque necesitemos llamar la atención de nadie, sino porque la luz no puede permanecer escondida y seguir cumpliendo el propósito para el cual fue dada. Sin embargo, esta es una gran verdad. Muchos de nosotros hemos aprendido a escondernos. Nos escondemos en el trabajo. Somos cristianos aquí o decimos que somos cristianos aquí, nos escondemos en la escuela. Nos escondemos delante de nuestras familias. Nos escondemos detrás de una pantalla o en las redes sociales. Nos escondemos en conversaciones donde la verdad necesita ser dicha con humildad y valentía. Y muchas veces queremos justificarnos llamando a eso que somos personas prudentes, que no queremos irritar a nadie. Pero si somos honestos, hermanos, en realidad callamos la verdad porque tenemos miedo. Porque no queremos que el hermano o la hermana se enoje con nosotros. Ahora también es posible hacer mucho ruido, ser muy ruidoso y aún así no ser luz. Es posible ganar una discusión teológica o con tu familia y aún así no representar a Jesús. Es posible defender la verdad de la palabra de Dios sin amor y terminar representando mal a Jesús, que la Biblia dice que está lleno de gracia y de verdad. Amén. Pero también es posible guardar silencio. En mi tierra decimos, a veces no decimos ni pío, cuando obedecer a Dios delante del mundo o delante de otros creyentes exige que seas valiente. Y como decimos en Nuevo León, que no te tiemblen las patitas. Amén. Jesús no forma discípulos para que vivan escondiéndose, hermanos. En este momento tengo un mensaje de nuestro hermano pastor para los jóvenes. Amén. Quiero dirigirme a ellos, especialmente a nuestros estudiantes y a la nueva generación, la generación Z y la generación Alfa. Yo sé que la mayoría de ustedes no entienden aún bien el idioma español, pero los maestros, los líderes les han dado esta hoja. Estas son las palabras de nuestro pastor Bob para ustedes en esta tarde. Amén. Ustedes están creciendo en un mundo que todos los días intenta moldear su manera de pensar y su manera de vivir. Y lo hace a través de las pantallas de sus teléfonos, a través de las pantallas de sus dispositivos. Lo hace a través de la presión de la sociedad, de las constantes comparaciones, de la confusión acerca de cuál es su identidad y cuál debe ser su sexualidad.
a través de la ansiedad, de la soledad y del ruido incesante que nunca parece detenerse. La generación de ustedes entiende muy bien lo que significa es ser una persona que todos ven. Porque todos los jóvenes están publicando en las redes sociales, todos están proyectando una imagen, es a los demás. Todos están tratando de que los vean. Pero joven, y también para nosotros los grandes, ¿verdad? Jesús no te llamó para que el mundo te vea a ti. Jesús te llamó para que el mundo vea su luz reflejada en ti. Amén. Hay una gran diferencia, hermanos, entre buscar atención y reflejar la luz de Jesucristo. Hay una gran diferencia entre construir una imagen y dar testimonio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Los jóvenes ya pronto van a tener, es un evento al cual les hemos llamado Next Gen Night, que quiere decir una noche para la próxima generación. Pero esta no es simplemente otra reunión más, es un llamado para que una generación deje de esconderse, deje de dejarse llevar por la corriente y dejen de permitir que el mundo los disipule. Así que si eres estudiante en esta tarde, quiero animarte a que participes de estos eventos de la iglesia, amén, a que estés ahí. Si eres un joven adulto, quiero animarte a que participes. Y si tú eres el padre de familia de estos jóvenes, te digo que ayudes a tus hijos a que estén ahí. Invita a alguien, traiga a alguien contigo, amén. Una generación rodeada de oscuridad, hermano, necesita desesperadamente la luz del Señor Jesucristo. Y yo creo que Dios puede levantar en esta iglesia, porque lo estamos viendo, amén, una generación de jóvenes, una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, amén. Una generación de jóvenes firmemente arraigados en la palabra de Dios y con la valentía para llevar la luz de Cristo a sus escuelas, a sus universidades, a sus lugares de trabajo, a sus amistades y a sus familias, amén. Jesús llama a sus discípulos a vivir de tal manera que Dios sea glorificado, amén. Jesús nos dice en el versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. No pasemos por alto el orden de las palabras del Señor Jesús. Las personas ven nuestras buenas obras, pero la gloria le pertenece a nuestro Padre Celestial, amén. Nuestras buenas obras no tienen como propósito buscar nuestra propia exaltación, sino dar testimonio de la bondad de Dios para que otros vean su reino reflejado en nuestra vida y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Las palabras de Jesús, hermano, que Él nos da en estas escrituras que acabamos de leer, corrigen tanto nuestro orgullo como nuestros temores. El orgullo quiere ser visto para que los demás piensen bien de nosotros. El temor que nos da a veces de testificar para el Señor quiere esconderse para que los demás no piensen mal de nosotros. Pero Jesús nos llama a abandonar ambos extremos en esta tarde, hermano. Jesús nos llama tanto a rechazar el orgullo como el miedo que tenemos. Él no nos dice que escondamos nuestras buenas obras. Nos dice que dejemos brillar nuestra luz. Pero tampoco nos dice que brillemos para impresionar a los demás. El propósito es que Dios sea glorificado a través de nuestro testimonio, amén.
Eso significa que todo lo bueno que hacemos, que el buen testimonio que puedes dar, nunca debe atraer la atención a nosotros, sino que debe apuntar más allá de nosotros mismos. Cuando las personas vean integridad en ti, esa integridad que ellos ven en ti, debes dársela es a Cristo. Cuando ellas vean que eres un hombre o una mujer compasiva, esa compasión que ven en ti, debes dirigírselas a Cristo. Cuando vean valentía, esa valentía que ven en ti, debe dirigirlas al Señor Jesús. Cuando vean un arrepentimiento en ti, ese arrepentimiento debe dirigirlas a Cristo Jesús. La respuesta, hermanos, no es que nosotros o que la gente veamos que nosotros somos mejores personas. La respuesta es que la gente vea en nosotros la verdadera respuesta de un cambio, y esa respuesta es Jesús. Amén. El reino de Dios se ha acercado. El reino está formando a su pueblo. El Espíritu Santo está obrando en la vida de hombres, de mujeres, comunes y corrientes. Va a empezar nuestro hermano Daniel, si puede pasar acá conmigo. Esto que te acabo de decir, eso no es autoayuda. Eso no es simplemente una mejora moral, hermano, con lenguaje religioso, sino es la vida de Cristo haciéndose visible a través de personas que se han rendido a Él. Así que la pregunta en esta tarde no es solamente si yo o usted creemos o no en esta escritura que acabamos de leer. La verdadera pregunta es la que nos vemos hacer, es la siguiente: ¿pueden los demás ver lo que dice este pasaje reflejado en mi vida? ¿Puede mi familia ver en mí la sal y la luz? ¿Pueden mis compañeros ver eso en el trabajo? ¿Pueden verlo mis compañeros de estudio? ¿Acaso pueden verlo también mis vecinos? Nos andamos peleando con ellos. ¿Pueden las personas que aún no conocen a Cristo ver en mi vida la bondad de Dios, de tal manera que sientan el deseo de conocer al Padre a quien pertenezco? Algunos de nosotros en esta tarde necesitamos arrepentirnos, porque ya no hay una diferencia visible entre nuestra manera de vivir y la manera de vivir del mundo. Algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos porque hemos escondido nuestra fe. Algunos de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo renueve en nosotros el volver a tener valor. Renueve en nosotros el ser compasivos. Renueve en nosotros el ser firmes, conforme a la verdad, cuando el mundo nos presiona a comprometernos con Él. Y algunos necesitan también en esta tarde salir de la oscuridad en la que viven y render su vida a Jesucristo por primera vez. Amén. Porque antes que tú vayas a predicar a Jesús, antes de que tú quieras es mostrarte a los demás como luz de Jesús,
antes de vivir como luz, primero tienes tú que venir a la luz, amén. Antes de ir a reflejar a Cristo, primero tienes que venir a rendirle tu vida al Señor en esta tarde. El Evangelio de Dios no consiste en esforzarse más para ser sal y luz, con la esperanza que Dios te acepte o que la gente te admire. El Evangelio es que Jesucristo entró en nuestra oscuridad, hermano. Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. Cristo murió en la cruz. Jesús resucitó de entre los muertos y ahora, por su gracia, nos llama a formar parte de su reino. Amén. ¿Puede ponerse de pie en esta tarde conmigo? Él nos llama a ser sal y nos llama a ser luz. Amén. El mundo sigue terco. La cultura del mundo sigue terco, presionándonos para que nosotros nos comprometamos a ver cómo ven ellos. Y sigue usando las mismas estrategias. Lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. En el libro de Génesis, lo mismo que le hizo a Eva y lo mismo que le hizo a Adán, sigue tratando de hacer en nosotros en estos tiempos. Nos quiere robar nuestra identidad. Nos quiere que nos comprometamos con el mundo. Él quiere que la sal, cuando toca lo que se está echando a perder, no vuela. Lo que se está echando a perder, hermano, todos lo sabemos, da un muy mal olor, ¿verdad que sí? Así que si alguno de nosotros nos sentimos cómodos con lo que se está echando a perder, si no podemos oler ese mal olor, es que quizás también nosotros nos estamos echando a perder igual que el mundo. Así que en esta tarde te voy a pedir a que pases al frente. Este es el mensaje de esta tarde. Espero que Dios haya hablado a nuestros corazones. Amén. Voy a pedir al equipo de oración si puede pasar al frente. El mundo quiere robarte tu identidad. ¿Lo vas a dejar hacerlo en esta tarde? ¿Vas a dejar que el mundo te engañe a ti y a tu familia como engañó a Adán y Eva? ¿Vas a dejar que el mundo engañe a ti y a tu familia, así como engañó al pueblo de Israel? Y por eso pagó muy caro sus consecuencias. El mundo quiere llevar a tus hijos a la idolatría. El mundo quiere que tus hijos duden de esta palabra. Pero Jesucristo, hermano, ya venció la mentira, el pecado y la muerte con poder. Amén. Él ya venció al diablo. En esta tarde, que el Señor lo reprenda. Amén. Así que recuerda esto, que Jesucristo te ha salvado ya. No nos podemos quedar igual. Él no quiere que te quedes igual. Él no nos deja igual que como llegamos. El Señor nos transforma y Él, si tú quieres en esta tarde, puede llenarte con su Espíritu Santo. Porque la verdad de las cosas, si somos claros,
el mayor sufrimiento que sufrimos durante la persecución, a veces es porque aún no hemos sido llenos por el Espíritu Santo. Es porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Es porque estamos queriendo avanzar por nosotros mismos, resistir por nosotros mismos. Pero el Señor nos dice en esta tarde: no salgas de Jerusalén, no enfrentes al enemigo, no vayas a predicarle a nadie hasta que no haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y en esta tarde tú puedes recibir del Espíritu Santo de Dios. Él es lo que tú necesitas para resistir al diablo, para resistir la presión de la cultura de este mundo, para guiar a tu hogar, para guiar a tus hijos, para dar un testimonio, para que pueda ser luz y sal donde quiera que tú andes. Desde el principio del año, nuestro pastor nos ha dado la dirección de terminar cada servicio con lo que llamamos un fundamento de fe. Esto es algo intencional. En cada servicio hacemos esto. Esto es todo el mensaje resumido en un párrafo. Es como una declaración para que nos acordemos. Y en esta tarde es el siguiente. Tú puedes leerlo conmigo en voz alta si tú quieres. Tú puedes quedarte callado, pero yo lo voy a leer. Jesús me ha llamado a ser sal y luz. Amén. No esconderé mi fe. No me conformaré a los patrones de este mundo, ni viviré para mi propia gloria. Seguiré a Jesús con una vida que refleje mi obediencia a su reino, confiando en que mi testimonio puede llevar a otros a conocer la bondad de Dios. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús en esta tarde. Así que no te quedes en tu asiento, pasa adelante. Si quieres entregar tu vida a Dios, si necesitas oración, pásale mientras nosotros continuamos alabando a Dios unos momentos más.